Pues muy buenas tardes, estimados y estimadas participantes de las sextas jornadas de investigación sobre el Valle de Ricote, que desde la Asociación Cultural La Carreila, una vez más, pues vamos a intentar que sean para todos ustedes lo más fluidas, lo más didácticas y lo más divertidas posible. Entonces, pues en esta mesa estamos en este momento los 4 responsables de la coordinación de estas sextas jornadas. De izquierda a derecha, según la imagen, José Molina Ruiz, representante de la sede permanente de la Universidad de Murcia en el municipio de Blanca. Este año por primera vez va a funcionar entre la Asociación Cultural La Carreila y la sede permanente de la universidad, digamos, yo creo que con buenas sinergias, como ya hemos dicho en alguna ocasión, y esperemos que los sinsabores ya se hayan quedado en el camino. A su izquierda, José María Gómez Manuel, miembro de la Asociación Cultural La Carreila y también del Comité Científico y de Investigación. A mi inmediata derecha, Jesús Joaquín López Moreno, y quien les habla, un servidor, Joaquín Caballero Soler. Yo creo que sin más preámbulos, lo que procede es, pues, bueno, intentar que esta tarde no se nos vaya muy adentro, es decir, no nos metamos muy en profundidad con el tiempo. Vamos a presentarles 3 interesantes ponencias y, bueno, desde luego, para nosotros, después de los 2 años y pico de epidemia de COVID y, bueno, y con la tesitura, pues, de la guerra, que eso también nos influye, ha sido una vez más un reto que esperamos que podamos públicamente demostrarles que lo vamos a superar. Así que, pues sin más preámbulo, le paso la palabra a mi compañero Jesús Joaquín López. Bueno, pues buenas tardes. En el año 2009, la Asociación Cultural La Carreila pues decidió crear una plataforma para encauzar investigaciones, primero sobre el ámbito local, sobre el ámbito de Abarán, y con posterioridad lo ampliamos al resto del Valle de Ricote, ¿no? Y fue una suerte porque cantidad de estudios que por aquel entonces existía y sigue existiendo y se sigue investigando, pues para nosotros es un honor y es un placer a nivel de la Asociación Cultural La Carreila y desde este año, desde la sede de la UMO en Blanca, poder encauzar y darle difusión y divulgación a todos estos trabajos. Haciendo balance anoche, repasando los 6 programas, tenemos que decir que han sido en conclusión, llevamos ya cerca de 108 contribuciones en 13 años, 108 trabajos de investigación realizados por 104 investigadores distintos. Es decir, que no es que, aunque sí es verdad que hay autores aquí que siempre solemos repetir, pero en estos 13 años, esos 5 volúmenes más el 6º que está por venir, va a recoger, pues, una enciclopedia no solo sobre Abarán, sino también sobre el Valle de Ricote, ¿no? En esta edición, pues, nos acompaña el patrocinio de los ayuntamientos de Abarán y de Blanca a través de sus concejalías de cultura. Sí es cierto que en otras ediciones, pues, hemos recurrido al Ayuntamiento de Cieza o también al Ayuntamiento de Ricote, así como a otras asociaciones, como por ejemplo Caramucé, Naturaleza e Historia, que siempre nos echa una mano, la Fundación Los Álamos del Valle de Ricote, que en 2 ediciones hemos estado también en Cieza, o incluso la Asociación Intona Rumori, que siempre suele colaborar con nosotros, incluso otras asociaciones y agentes sociales que siempre, pues, nos apoyamos de cara a la logística. Cómo no, empresas privadas que siempre nos dan, pues eso, su colaboración, su aportación para que se lleven a cabo estas jornadas, y siempre nos valemos de artistas locales, pintores, fotógrafos, para que nos hagan los carteles de las jornadas, que posteriormente se manifiesta también en la cubierta de los libros de actas. Josu en 2 ediciones estuvo con nosotros, Sito, el actual Jesús, el actual alcalde, que también en la 5ª edición colaboró, y en esta edición, pues, aquí tenemos presente a Jesús Amorós Gómez, del Taller de los Cañamores, que nos ha ilustrado estas sextas jornadas. Y poco más, decir que el programa se ha hecho, pues, con mucho agrado. Nos hubiera gustado meter en la programación las 16 contribuciones que van a participar en esta jornada, lo que pasa es inviable. En la 5ª edición hicimos 8 días, casi nada, febrero, marzo y abril,
Pero en esta edición hemos decidido resumirlo a 2 jornadas, hoy viernes aquí en Algaray y mañana en Blanca, y hemos tenido que hacer una selección, pero no obstante el resto de contribuciones aparecerán en el libro de actas pues, en los próximos meses, nada más. Buenas tardes, gracias por asistir y gracias una vez más a los medios por cubrir nuestros actos, como siempre. Realmente estamos todavía celebrando, se están celebrando todavía algunos actos relativos al Día del Libro. Y bueno, en esta fecha se suelen decir frases como que la persona que no lee vive una sola vida y la persona que lee puede vivir muchas vidas. Yo realmente no estoy muy de acuerdo con esa afirmación. Más bien lo que creo es que los libros son una herramienta que pueden ampliar los horizontes y pueden enriquecer la vida de una persona. Si el libro es bueno, pues es una herramienta muy buena. En este sentido, creo que las jornadas son una herramienta en lo individual y en lo colectivo muy potente. Como ha dicho Jesús, después de 13 años y 6 ediciones, pues tenemos ya un patrimonio realmente a disposición de todos en los libros de actas, realmente incluso en los itinerarios que se han marcado dentro del programa Legado Vivo y también, por supuesto, en Internet, en nuestra web, alojado en nuestra web. Un patrimonio que está a disposición de todos, que va a crecer de nuevo con esta nueva edición y que os invito a que lo sigáis y a que, como mucha gente ya está haciendo, pues que hagáis uso de él, porque realmente es un patrimonio que tenemos constancia que se usa, que se consulta por docentes, por estudiantes, por investigadores y bueno, realmente es un proyecto abierto en el que la única condición es el respeto a la cultura y al conocimiento. Buenas tardes a todos. Bueno, como comprenderán, mi papel aquí es fantástico porque yo estoy encantado de estar aquí con mis amigos de la Carraila. Yo formo parte de la Carraila, han querido adoptarme hace unos años y además algunos de los de la mesa nos conocemos 40 años, no voy a decir quién, pero quiero decir que ya la sinergia, como decía mi amigo Caballero, pues son desde largo, ¿no? La verdad es que nos hemos encontrado en el camino, porque desde la Universidad de Murcia, como profesor de la Universidad de Murcia, he dirigido muchos trabajos fin de grado, muchos trabajos fin de máster, y siempre he querido enfocar a mis alumnos hacia el Valle de Ricote. Creo que desde la universidad, durante algún tiempo, no se ha mirado en exceso hacia el Valle de Ricote. Y como a uno le tira mucho la tierra, yo he enfocado a mis alumnos a mirar un poco hacia el valle. Y fruto de eso han sido al menos 15, 20 trabajos fin de grado y no menos de 7, 8 trabajos fin de máster del Valle de Ricote en su conjunto. Al final, esos trabajos hicieron que nos volviéramos a reencontrar algunos amigos de antaño y que, claro, coincidíamos en la pasión por el trabajo de investigación y también retomamos la amistad, que nunca se había perdido, pero obviamente estábamos cada uno en lo nuestro, ¿no? Buscándonos la vida y trabajando en lo nuestro. Y esto hizo que surgiera un trabajo importante porque se está plasmando en unos resultados que creo que debemos mantener, debemos insistir, porque vienen a mejorar, creo, el legado investigador para el Valle de Ricote. Desde la sede de la Universidad de Murcia en Blanca, desde que me nombraron hace unos años, claro, he tenido por en medio el tema de la pandemia, no ha sido fácil hacer actividades en estas circunstancias, pero se han hecho. Lo que pretendo, lo que creo que debo pretender como director de la sede, es intentar que haya una transferencia de conocimiento entre lo que es la Universidad de Murcia, lo que se trabaja en la Universidad de Murcia y lo que necesita la sociedad.
transferir a la sociedad, transferir el conocimiento que se hace en la universidad, que no se quede en un cajón, que no se quede en un armario, sino que sea algo que sea práctico. Yo soy muy práctico, creo que mis alumnos pueden dar fe de ello. Cuando les digo, vamos a hacer un trabajo fin de máster, vamos a hacer un trabajo fin de grado, vamos a hacer una tesis doctoral, siempre pienso en, ¿y para qué sirve? ¿Va a servir? ¿O va a ser un mero ejercicio de investigación por el placer de investigar? No, yo soy práctico. Quiero que esto sirva de algo. Y además que nuestros alumnos, mis alumnos, tengan un ejercicio que les sirva para su vida posterior. En este camino he estado con la Carraila, y estoy con la Carraila, y estaré con la Carraila mientras que sea director de la sede permanente de la Universidad de Murcia. No os quepa duda. Esto es un matrimonio, no sé si mal o bien avenido, pero es para tiempo, es para tiempo. Quiero decir que estoy encantado y evidentemente tengo que darle las gracias a mis compañeros de la Carraila porque en este año, en esta edición, me han invitado a ser coorganizador de estas jornadas y además soy parte del comité organizador y para mí es un honor y un placer. Y por cierto, ya que estoy en Abarán, ¿dónde nos conocimos? En el Instituto de Abarán. O sea, esto de la discordia entre Abarán y Blanca no existe. Esto es un mito que tenemos que borrar porque creo que somos pueblos vecinos y hermanos. Así que nada, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por venir y encantado y espero que les guste todo lo que hemos planteado aquí. Buenas tardes. Pues nada, como esto empezó a rodar, ya sin más preámbulo vamos a invitar a don Jaime Muñoz Gómez, que es nuestro primer ponente. Sí, aquí, donde tú más cómodo estés y donde puedas. Si va a utilizar soporte, de... Bien. Jaime es paisano, es arquitecto por la Universidad de Alicante, también es máster en Dirección de Empresas por la Universidad Católica de Murcia y es experto en rehabilitación y eficiencia energética de edificios, que es una cosa que yo creo que tiene un futuro bastante prometedor con la que nos está cayendo. Esto ya se había planteado a finales de mediados del año 70 y tal, y algunos pues lo llamaban locos, decían que eso no iba a llegar nunca, y bueno, desgraciadamente lo tenemos encima. El trabajo de Jaime como experto en rehabilitación y para mantener y potenciar la eficiencia energética de los edificios, que es donde al final vivimos las personas, creo que es de un altísimo interés. Jaime nos va a hablar a continuación de la arquitectura tradicional en el campo de Abarán, un ejemplo de tipología constructiva sostenible, y desde su perspectiva de arquitecto, pues tiene la palabra y a disfrutar. Muchas gracias. Adelante, Jaime. ¿Se oye? Vale. Bueno, pues muchas gracias al comité organizador de estas jornadas por elegir mi ponencia sobre arquitectura tradicional y por darme la oportunidad de exponerlo en estas jornadas. La verdad es que para mí es la primera vez que doy una charla de este tipo y bueno, estoy un poco nervioso porque yo asistí desde las primeras jornadas, llevo asistiendo a todas las jornadas y la verdad es que el nivel que hay siempre es altísimo, con lo cual pues yo intentaré hacerlo lo más ameno, lo más ágil posible y pondré muchas fotografías para que esto se haga divertido. El trabajo se titula Arquitectura tradicional en el campo de Abarán, un ejemplo de tipología constructiva sostenible. Antes de empezar la exposición, quiero hacer 3 reflexiones con 3 fotos que son las que me han llevado a realizar este trabajo. Bueno, esto es, creo que todos lo conocemos, el Monasterio del Escorial. Es un edificio de hace 500 años, del que lo sabemos prácticamente todos. Sabemos quién lo encargó, quién lo diseñó, sabemos todas sus partes, sabemos todos los elementos que lo componen. Como he dicho, es un edificio de hace 500 años. Lo sabemos todo y, sin embargo,
prácticamente lo desconocemos todo de las construcciones populares que había en esa época. En la historia pasa lo mismo, muchas veces conocemos los reyes, conocemos las guerras, conocemos las batallas, pero pocas veces conocemos la historia de los pueblos pequeños, la historia de sus tradiciones. En arquitectura pasa lo mismo, conocemos mucho las catedrales, conocemos los templos, conocemos los palacios, pero había muy poco interés en la vivienda. No fue hasta el siglo XX cuando empieza a haber un verdadero interés por la vivienda y menos por la vivienda en el campo. Y creo que asociaciones como la Carraila pues hacen una gran labor por eso, porque rellenan todos esos huecos de la historia que la historia oficial no cuenta. La segunda idea que quiero exponer es esta. Siempre se ha hablado que la casa típica de la región de Murcia es la barraca, que es verdad, en la Huerta de Murcia era la tipología existente, en la Huerta de Murcia y en la Huerta de Valencia. Pero siempre la arquitectura popular tiene mucho que ver con el paisaje, y el paisaje de la Huerta de Murcia es muy diferente al paisaje que hay, por ejemplo, en el Valle de Ricote, el paisaje que hay en el Altiplano o el paisaje que hay en el noroeste. Pero me parece muy interesante estudiar cuáles son las características que hacen a este paisaje diferente y qué características hacen especial a la arquitectura del Valle de Ricote. Y la tercera idea, enlazando un poco con lo que decía Joaquín, es esta. Esta es mi casa de campo, la pongo porque le tengo cariño. Gracias. Bueno, yo desde que nací vivo en un piso normal en Murcia, en Vista Alegre, en un piso de los años 60 normal, sin lujos, por supuesto sin aire acondicionado, porque en los años 60 ninguna casa tenía aire acondicionado. Y yo me acuerdo que en invierno se estaba bien, pero llegaba mayo, llegaba junio y en un piso de allí no se podía aguantar. Y cuando terminaban las clases íbamos aquí, que es una casa del siglo XIX, de 100 años antes, que creo que lo que voy a contar, creo que muchos lo hemos vivido. Entrar en el mes de julio, con 40 grados a la sombra, entrar en una de estas casas y estar fresco, sin aire acondicionado, sin refrigeración de ningún tipo. Eso que en su momento, cuando yo era pequeño, no le dabas importancia, ahora con el paso del tiempo resulta que lo ves desde otro punto de vista y tiene más interés. Es verdad que la sociedad ha avanzado en los últimos 200 y 300 años, ha avanzado mucho, pero muchos de los problemas que tenían hace 200 o 300 años los volvemos a tener ahora. Estamos en una crisis energética, en una crisis de materiales, y esto nos lleva a replantearnos muchas de las soluciones del siglo XX que se daban por seguras, pues cada vez están entrando en crisis. Y cada vez más la arquitectura actual está buscando esta arquitectura vernácula, la arquitectura popular, la arquitectura tradicional, para imitar esas soluciones que se hacían hace 2 o 3 siglos. Y esta es una de las razones por las que yo me animé a hacer este trabajo. En general, toda la arquitectura mediterránea tiene unos caracteres propios. La arquitectura del Valle de Ricote, si miramos Murcia en distancia, vemos que es un cruce de caminos entre la gente que venía de Valencia, la gente que venía de Castilla y la gente que venía de Andalucía. Por lo tanto, la casa del Valle de Ricote tiene muchos invariantes, tiene muchas características parecidas a las alquerías valencianas, a los cortijos andaluces y a las casas manchegas. Todos son ejemplos de casas típicas de otras regiones. Y vemos que es la casa de campo, la casa de labranza, la que refleja mejor los caracteres de la sociedad de la época, la que refleja mejor la relación del hombre con la naturaleza y la que sirve de escenario de todas las actividades humanas. También eran espacios para el descanso y para el trabajo, por eso muchas han desaparecido, porque al modificarse los trabajos en el campo, abandonar los trabajos del campo, pues también desaparecen las casas. Bueno, como paso previo de esta investigación busqué en los archivos que todos conocemos, por ejemplo en el catastro de la Ensenada. Este documento, que es de 1755, cuando estudia Abarán, nos dice lo siguiente, nos dice que en Abarán vivían
229 vecinos, y de los cuales 3 viven en casas de campo. Y en el siguiente capítulo dice que en la villa de Abarán hay 197 casas, 14 solares, 4 corrales, y lo que más nos interesa es que dice que hay 15 casas en el campo. Aparte, si estudiamos las respuestas particulares del catastro de la Ensenada, marca también los parajes donde se encuentran. Se encuentran en el Boquerón, en Casablanca, Corona, en La Espartosa y en el Pago de Juan Ramiro. Y además nos da datos de cómo era el paisaje agrícola en aquella época. Nos dice que son tierras de secano, de trigo y de cebada, con algún olivo entre la Rambla y la Sierra. Aquí recomiendo un artículo de Joaquín Caballero sobre el paisaje agrícola en el siglo XIX, que es fenomenal porque tiene mucha relación, el paisaje agrícola tiene mucha relación con las casas tradicionales. El siguiente documento que estudié, también se conoce, es el mapa topográfico que se hizo en 1898, que es un documento muy interesante porque abarca todo el término municipal, marca toda la cartografía, todos los caminos, e incluso cartografía todas las casas que existían. No solo las cartografías, sino que les pone hasta nombre. Eso me parece maravilloso. Y vemos como en el siglo XIX, finales del siglo XIX, el número de casas en el campo se multiplica. Nos encontramos que en el Barranco Molás hay 12 casas, 11 en Hoya del Campo, 6 casas en Los Vergeles, 7 en Casablanca y 14 en el Boquerón. En total 50 casas, sin contar otras construcciones como pajares, hornos, aljibes o corrales. Y por último, este es otro ejemplo de la hoja de Casablanca. Por último, he utilizado el vuelo cartográfico que se hizo en 1929, que es un vuelo, es una cartografía bastante buena porque tiene un nivel de detalle muy preciso. Desgraciadamente no abarca los parajes de Casablanca y el Boquerón, pero lo que abarca sí que lo representa con una resolución que prácticamente parece que podemos ver las casas a vista de dron. Podemos ver los elementos que las componen, podemos ver las alturas, casi podemos ver hasta el huertano trabajando en los campos. Es verdad que el paisaje hace 300 años no tiene mucho que ver con el paisaje que tenemos ahora. El paisaje de ahora son todo campos de cultivo de regadío, de frutales de hueso, y eso en el siglo XVII y XVIII era muy distinto. Eran terrenos de secano, donde estas casas aparecían como hitos en el paisaje destacados. Se parecía mucho más al paisaje del altiplano o de la Mancha que al paisaje que vemos ahora. A continuación voy a hacer un repaso de algunas de las casas que se conservan. Voy a hacer un repaso rápido. Desgraciadamente muchas de las casas que estaban reflejadas han desaparecido, otras se han convertido en viviendas de recreo y muchas de ellas están en ruinas. Esta es la casa del Tordo, que está en el Barranco Molás, enfrente del Limonar. La casa de Burra, en la Hoya del Campo, en el camino que va a la Rambla del Moro. Esta es una casa que está en el término de Cieza, pero muy cerca de Abarán, que es la casa de la Hermosa. La casa de Marieto, que es donde yo veraneo. La casa de Lopo, que está también al norte de la Hoya del Campo. La venta del Toyo, que está en la carretera nacional que va a Jumilla. Estas son dos casas que están en Los Vergeles, que una es la casa del Litero, que está en ruinas, y también la casa de los Patetas, en Los Vergeles. Esto lo conocemos porque es Casablanca, al lado del restaurante. Esto es una casa en ruinas que también está en Casablanca, muy cerca, que luego comentaré algo sobre esta casa porque me parece muy ejemplar. La casa del Chaparro, que está en el Boquerón. La casa de los Ruices. Esta es una casa que está bastante bien conservada, que es la casa del Cojo. Otra casa que también está bien conservada, una casa en el Boquerón, no he encontrado el nombre. Y por último, la casa de la escuela, en el Boquerón también. Son ejemplos, hay muchas más, por supuesto. He hecho un repaso rápido de las que me parecen más significativas. La siguiente
la siguiente parte de la conferencia lo voy a pasar rápido porque son cosas que, bueno, muchas cosas puede que las sepamos, puede que los que estamos aquí las conozcamos, pero me parecía adecuado dejarlo por escrito porque puede que dentro de 200 o 300 años todas estas casas hayan desaparecido, pero puede ser que alguien lea las actas de la carreila y descubra cómo eran en aquella época estas casas. Las casas se construían con muros de carga de mampostería de piedra, cogidas con mortero de cal. Prácticamente en ningún caso se revestía, o si se revestía con mortero eran las fachadas principales. Los forjados entre plantas eran de viguetas de madera, con revoltones de mortero de yeso y de cascote. Las cubiertas eran también de viguetas de madera, sobre las que se disponía un tablero de cañizo, recubierto con mortero de cal, y sobre él se ponían las tejas árabes. La teja árabe creo que es una de las características más principales de la arquitectura mediterránea, sobre todo en España y también en otras regiones de Europa. Vemos como los huecos de fachada prácticamente se reducen al mínimo, prácticamente se quedan los huecos necesarios simplemente para ventilación. Lo que sí aparece destacado son las puertas, que son bastante grandes porque eran pasos no solo para las personas, sino también para las caballerías, para los animales de carga que trabajaban en el campo. Bueno, la definición volumétrica no sigue un esquema rígido, como en otras tipologías, sino que a través de un módulo básico muy sencillo, con dos muros de carga y una cubierta de un agua, ese módulo se puede replicar y se va construyendo funcionalmente todos los espacios necesarios de la casa. Este modo de construir permite una gran flexibilidad porque muchas casas se construyen añadiendo espacios unos a otros. Prácticamente todas las casas tienen un piso en alto, que es donde se almacena la cosecha y también donde se conservan alimentos o se crían animales. Y la planta baja se destina a la vivienda, a las habitaciones y a las cuadras. Esta es una foto, es la mejor foto que he encontrado del interior de una vivienda en ruinas, que es el hogar. El hogar era el espacio principal de todas las viviendas. Es el espacio donde se cocinaba, es el espacio donde se hacía fuego para calentar la vivienda. Aparece también, muchas veces adosado, aparece el horno, aparece la despensa, aparece también el tinajero, que era otro espacio principal para unas casas que no disponían de agua corriente. El tinajero era esencial. También aparecen cerca de las casas los aljibes, que también eran imprescindibles. Aparecen otra serie de elementos adosados, como son las cuadras, los corrales, también construidos con los mismos sistemas constructivos. Pueden ser adosados o, como en el caso de Casablanca, exentos. Este es un ejemplo del pajar que hay al lado de las casas de Casablanca. Casi todas las viviendas disponen de un piso en alto. Este piso alto, la estancia era diáfana y se utilizaba para guardar la cosecha. Se disponían unos depósitos de grano, que se llaman atrojes, formados por un tabique de 1 metro, 1,5 metros de alto, donde se disponía la cosecha. Estos elementos luego veremos que tienen su utilidad posteriormente. No solo para almacenar la cosecha, que era muy, muy necesario. Y también en las plantas altas se dedicaban a la cría de otros animales pequeños, como pueden ser los palomares que aparecen en fachada, que también es muy típico de la arquitectura mediterránea. Bueno, hasta aquí yo creo que he hecho la descripción más o menos formal. Podría extenderme mucho más, tampoco lo veo muy necesario. Sí quiero hacer una serie de reflexiones sobre por qué la arquitectura actual está volviendo la mirada hacia estas arquitecturas, hacia las arquitecturas tradicionales, para extraer de ellas algunas soluciones que aplicar a la arquitectura tradicional. Tampoco quiero hacer un estudio pormenorizado, como hacen algunos estándares oficiales, como el estándar LEED
o el estándar BREEAM, que lo que hacen es cuantificar los parámetros sostenibles, lo cuantifican y dan una calificación a cada vivienda. Tampoco tiene mucho sentido porque estas casas se construyeron hace 300 años, no se construyeron con los mismos parámetros que tenemos ahora, ni con las mismas necesidades que tenemos ahora. Pero sí que quiero esbozar una serie de ideas que permiten considerar a estas casas como un ejemplo de tipología sostenible. Para hablar de arquitectura sostenible tenemos que hablar de todo el proceso constructivo, desde que se inicia la casa, desde que se construye hasta que la casa deja de ser útil y se derriba. Por lo tanto, la primera decisión de dónde se construye la casa es muy importante. La ubicación no se dejaba al azar. Se buscaban espacios, primero es que se buscaba que las casas estuvieran cerca del espacio donde se trabajaba. Esto parece que es una cosa muy lógica, pero vemos como cada vez más vivimos en sitios alejados a nuestros lugares de trabajo y eso genera un gasto de energía absurdo. Unir los espacios de trabajo con los espacios donde se vive, lo que genera es un ahorro de tiempo considerable y un ahorro de energía. También se buscaban sitios elevados donde relacionado con el trabajo del campo, donde poder instalar la era de trillar. El trabajo en el campo necesitaba ese viento para poder separar la paja del grano, y se necesitaban, la era de trillar necesitaba esos sitios con viento. Esto hace que se evitaban sitios sombríos y sitios húmedos, que son los que provocaban menos confort. Vuelvo a esta imagen porque también para hablar de sostenibilidad tenemos que hablar de todos los procesos constructivos, desde el principio, desde la construcción hasta el final. Esta imagen me parece muy representativa porque parece que la naturaleza está recuperando lo que un día le pertenecía. Parece que la naturaleza está recuperando la piedra, está recuperando toda la casa. Lo que un día alguien le arrebató, la naturaleza lo está recuperando. Eso que es una idea muy romántica, pues es una idea que es la que prácticamente caracteriza todos los parámetros sostenibles. En cuanto a construcción hablamos de los materiales. El material por excelencia es la piedra. La piedra es el material ejemplar y el más utilizado en estas casas. Es un material que se obtenía directamente del terreno, que no requiere transformación, ni se fabrica. No solo eso, sino que en muchas ocasiones la piedra era un material de desecho. Cuando se cultivaban los terrenos, la piedra se apartaba. Por lo tanto, vemos un ejemplo de economía circular, donde el desecho de una actividad es la materia prima de otra actividad. Es un material que además no se degrada y que puede ser utilizado todas las veces que se quiera. Seguramente las piedras con las que se construyeron estas casas fueron utilizadas en otras casas, seguro. También destaco la cantidad de materiales orgánicos que se utilizaban en aquella época. En aquella época se usaban, le daban valor por la resistencia que tenían, pero hoy en día se valoran también por el impacto que tienen en cuanto a emisiones. La madera, sobre todo, que era el material por excelencia, que se obtenía de las sierras. En otras regiones donde llueve más y los bosques son más abundantes, la madera se usa mucho más, se usa como pilares, se usa como tableros de forjado. Aquí en esta comarca se usa en lo mínimo indispensable, que son vigas, viguetas, dinteles de puertas y ventanas. Y también quiero destacar otros elementos orgánicos, también como la caña y el esparto. La caña también era otro material que se desechaba para cultivar. Y el esparto, que es otro material orgánico, también se apartaba para cultivar todos los terrenos. Son materiales biodegradables que al final de su vida útil vuelven a la naturaleza. Y quiero hacer mención, aunque no se pueden considerar tampoco 100% sostenibles, el uso de la cal y del yeso. Teóricamente se podrían considerar materiales reciclables, porque las materias primas son muy parecidas al material que puesto en obra.
Yo tengo alguna duda, más que nada por la dificultad que tiene el reciclar la cal y el yeso después de usarlo. Lo que sí quiero destacar es que eran materiales que se obtenían muy cerca de las casas. De hecho, aquí en Abarán hay estudios que señalan hornos de cal y hornos de yeso. Eran muy fáciles de fabricar y utilizaban mucha menos energía de la que utilizan ahora mismo, por ejemplo, el acero o el cemento. Y si hacemos un resumen, pues vemos que prácticamente el 100% de los materiales que se utilizaban eran o bien reutilizables, o biodegradables o reciclables. Con lo cual podemos decir que estas casas tienen un valor de sostenibilidad notable. Pero aparte de estas ideas de los materiales, el valor, que es el gran valor que tienen estas casas de campo y que en la actualidad es motivo de estudio, es el comportamiento bioclimático que presentan todas ellas, como he dicho anteriormente. La característica fundamental de toda arquitectura vernácula es su adaptación al clima. Y esto lo quiero explicar de una manera muy llana. Las casas típicas de Asturias, por ejemplo, no son diferentes a las casas típicas de Murcia, porque los maestros de obras de Asturias no le dijeran a los maestros de obras de Murcia cómo se construían las casas. Las casas típicas son diferentes porque el clima es diferente. Esto, por ejemplo, no pasa en otras tipologías. En una catedral gótica en París, por ejemplo, es muy similar a una catedral gótica en Burgos, porque no se primaba la habitabilidad, sino el diseño. Sin embargo, en las casas rurales, lo que prima es la funcionalidad y la habitabilidad. Y el clima, en este caso, es un factor determinante. En esta comarca, todos sabemos que tenemos un clima mediterráneo seco. El verano es muy caluroso, podemos superar los 40 grados, y el invierno es suave, aunque en algunos casos también podemos bajar de 0 grados. Y las lluvias, aunque son escasas, en algún caso pueden ser torrenciales. Y la orientación es un factor clave en el diseño. Pongo esta foto, que son 6 fotos del vuelo de 1929, porque me parece curiosa. Están las 6 casas orientadas en la misma dirección. Ahora que tenemos programas informáticos de cálculo de balance energético, se ha descubierto que la mejor orientación para las casas en esta comarca son 20-25 grados en dirección sur-sureste. Eso que ahora sabemos por los software informáticos, resulta que los maestros de obras que hicieron estas casas lo conocían hace 300 años. Y parece que en 300 años se nos ha olvidado. Esta orientación lo que permite es que el sol, en las horas más principales del día, no incida directamente en la fachada. Y que en invierno, al estar más bajo, entre en la vivienda y la caliente naturalmente. Bueno, como hemos dicho, las casas se ubicaban en el terreno prácticamente exentas y estaban muy expuestas a la radiación solar. Es por eso que la misma casa tiende a autoprotegerse. Una de las formas es usando la inercia térmica de los muros de fachada. Los muros, hemos dicho que son muros de mampostería de piedra. En las horas centrales del día el muro se calienta, pero no se calienta lentamente de forma que el calor no pase al interior de la vivienda. Y en las horas de noche, ese calor que acumula el muro se disipa. En invierno pasa al contrario. El calor que se genera en el interior de la vivienda se acumula y no escapa al exterior. También destacamos la compacidad de toda la vivienda. Si descartamos todos los espacios auxiliares como cuadras, como pajares, vemos que el espacio habitable es muy compacto. Y un ejemplo de ellos es que casi todas tienen este piso elevado, lo que hace más compacto. Al haber menos superficie, el intercambio de calor es menor, por lo tanto, el calor se conserva. Vemos que las fachadas tienen muy pocos huecos, eso en otras regiones no pasa, aquí sí. El que tengan tan pocos huecos es para protegerse también del sol. Y también se utilizaba la ventilación cruzada
para refrigerar naturalmente estas casas. Y como he dicho, en las plantas altas se disponía estos depósitos de grano. Estos depósitos lo que aparte de ser almacén para la cosecha, lo que creaban era un colchón aislante en el piso alto, de forma que el calor que se generaba en el interior de la vivienda no escapaba ni a través de los muros de carga ni a través de la cubierta, que es el espacio más débil de un edificio. No solo eso, sino que en muchas ocasiones, si os fijamos en esta foto, no sé si se ve mucho, en la pared hay colgados unos listones de madera donde se ataban las bestias. Las cuadras en muchas ocasiones estaban pegadas a las habitaciones principales. Eso se hacía para aprovechar también el calor de los propios animales como calor para calentar las propias casas. Todos estos condicionantes lo que nos hace pensar es que las casas tradicionales eran un ejemplo de vivienda pasiva, sobre todo para el verano. Para el invierno no se puede considerar al 100%, porque en aquella época lo que sí se hacía era calentar por medio de combustible. Pero hasta en los combustibles que se utilizaban eran combustibles, son terribles, porque se utilizaba la leña, se utilizaba la paja, o se utilizaba incluso la cáscara de almendra, que eran también, ahora se llama biomasa, pero en aquella época era lo que se utilizaba. Y como conclusión, y aquí ya termino con esta frase, que es: lo que no se valora no se conserva, y lo que no se conserva muere. Bueno, es una lástima que muchas de estas casas hayan desaparecido o que se hayan transformado, porque sí que es verdad que tienen unas características propias que nos hacen pensar que se puede hablar de una casa típica del campo de Abraham y del Valle de Ricote. Y si de algo ha servido este trabajo, es para darle valor al trabajo de aquellos maestros de obras que, sin los recursos ilimitados que parece que tenemos ahora, pues tenían mucho sentido común y eran capaces de crear estas joyas del patrimonio tradicional, histórico y etnográfico del Valle de Ricote. Muchísimas gracias. Muy bien. Lo que ha dicho de la orientación de las casas es lo que conocemos ahora como mediodía o norte. Yo que de eso del sur, sudoeste no entiendo. Mediodía, el sur es mediodía. ¿El sur? Sí, mediodía. Mediodía. Se orientaban. ¿Y el norte? Ninguna casa está orientada al norte, porque el norte aquí es muy pero tiene sur y norte, claro. Sí. O sea, ¿la mejor orientación cuál es? Mediodía. 25 grados, dirección sureste. Eso cuando lo has dicho, como yo no entiendo de arquitectura, pues te lo pregunto. Queda claro. Muy bien. Gracias. Decía eso, que si abrimos turnos de debate, pues se nos va a estirar mucho la sesión. Aprovecho también para recordarles a todos ustedes que al final del acto compartiremos un vino y una cerveza y sin alcohol y agua para los que no quieran consumir, y ahí creo que será un buen momento de poder digamos, disertar y abordar a los y a las participantes de las sesiones. Yo las gracias te las tenemos que dar a ti, Jaime, por el trabajo tan espectacular que ha hecho sobre una cuestión que está prácticamente olvidada, no solamente dentro del valle, sino yo creo que en general en lo que es el medio rural y el paisaje, digamos, no urbano. Que se pueda utilizar como herramienta de gestión y revalorización del patrimonio tanto del valle como de fuera del valle, me parece que es muy, muy interesante. Así que nada, pues enhorabuena por tu trabajo y seguiremos con las conferencias, ¿de acuerdo? Gracias, Jaime.